No, hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Daniela Canales y estoy aquí de parte de Dos Chicas Un Toque con el doctor y vamos a estar aquí platicando acerca de la cirugía y también acerca de pues ciertos tratamientos médicos que la verdad yo no sé explicar muy bien, entonces mejor le voy a dar la palabra a usted, doctor, para que nos explique de qué vamos a estar hablando y también que se presente usted. Muchas gracias, muy buenas tardes, Daniela. Mi nombre es Froilán Cervantes Torrijos, soy especialista en cirugía y gastroenterología, pero durante mi recorrido he hecho varias cosas como trasplantes renales y tengo por ahí algún posgrado en Italia después de mis especialidades en un hospital de cáncer. Ok. Y justamente también ahí fue como por accidente que se cruzó lo que después tocaremos, que es lo de las células, la terapia de las células regenerativas. En la actualidad tenemos la unidad de gastro, cirugía y endoscopía en Naucalpan, Estado de México. Ok, y entonces, pues, ¿nos podría explicar más o menos en qué consiste lo que está haciendo o qué es lo que podemos encontrar en su consultorio y pues dónde específicamente lo podemos encontrar para que nuestra audiencia pues sepa en dónde buscarlo si es que necesitan alguno de esos tratamientos? Desde luego, nos encontramos en satélite, ya les daremos los datos precisos con los teléfonos, la dirección y todo. Eh, Tiene el nombre de la unidad porque tenemos que dividirlo en varias fases. Primero, tenemos recursos muy interesantes para hacer diagnósticos gastroenterológicos. Eh, Contamos prácticamente con todos los servicios en el edificio donde yo tengo la unidad, desde toda una sección para imágenes como tomografía, ultrasonido, rayos X, pero fundamentalmente también contamos con un servicio especializado en estudios endoscópicos, sobre todo endoscopía, colonoscopía y algunos estudios auxiliares para algunas enfermedades como son el reflujo, que ese va a ser un aspecto muy importante a tratar, eh, como la manometría o la pHmetría, que son estudios, vamos a decirlo así, complementarios para los diagnósticos certeros de diferentes enfermedades gastrointestinales sobre todo. Ok, ¿y nos podría explicar qué es una colonoscopia? Porque creo que todo el mundo hemos escuchado el nombre en algún lugar, pero Sí. no tenemos como la idea exacta de lo que es y para qué sirve una colonoscopia y una endoscopia también. Bueno, la endoscopía y la colonoscopía se hacen con dos aparatos que son diferentes, Ok, porque tienen diferente longitud, aunque el diámetro prácticamente es el mismo. Tenemos una sala especial, con una mesa especial, con una enfermera especial y todo con una alta tecnología, en donde tenemos monitores, tomas de oxígeno, y todos los estudios que realizamos los realizamos a través, o sea, con la ayuda de un anestesiólogo. Jamás omitimos utilizar un anestesiólogo que lo único que hace es dar una sedación muy suave y el ok, paciente está muy cómodo, está muy bien monitorizado y por lo tanto tiene una gran seguridad. La endoscopía consiste en introducir una cámara a través de la boca y se revisa todo lo que es desde las cuerdas vocales, la faringe, ujú, el esófago, el estómago y los primeros centímetros eh, del intestino delgado, que se llama duodeno. A través de ello tomamos, igual que la colonoscopía, para no repetirlo, tomamos un video en un disco que después lo revisamos con el paciente y le explicamos su problema para que lo ok, entienda mucho mejor. Entonces tenemos imágenes en un disco y de ahí sacamos fotografías de muy alta resolución
y hacemos un reporte por escrito. Por otro lado, si de ser necesario, tomamos biopsias con unas pinzas especiales que son milimétricas y que se introducen a través del mismo aparato. Entonces, tenemos también el servicio de anatomopatología, o sea, de estudios al microscopio, con nuestra propia personal muy especializado. Quiero hacer hincapié en eso. La unidad no soy yo, es todo un equipo de trabajo altamente especializado, y de ahí los buenos resultados, Daniela. Claro. La colonoscopía es exactamente lo mismo que yo expliqué, pero la introducción del aparato es por vía transanal y se revisa todo el colon hasta la unión con el intestino delgado. Ahora te voy a mencionar después qué enfermedades podemos encontrar en cada uno de ellos. De igual manera, tomamos el video, las fotografías más significativas de muy alta resolución, y un informe por escrito en donde nosotros, yo creo que la base del éxito de todo lo que hacemos es que tenemos diagnósticos muy certeros, basados no solamente en la tecnología, sino lo más importante, en nuestra experiencia, que tiene más de 30 años. Wow. Entonces, al tener yo un equipo tan especializado y con tanto tiempo trabajando juntos, Claro. tenemos un margen de seguridad, de criterio y de diagnóstico muy alto. Y los resultados están plasmados en las redes sociales, están plasmados en muchas cosas que tenemos ahí, como testimonios, etcétera. Ahora, las enfermedades que podemos encontrar son muchísimas. Entonces, arriba, en la endoscopía, pues generalmente podemos encontrar desde algunos tipos de gastritis, la enfermedad por reflujo, que va a ser un capítulo especial que voy a tocar en este momento, porque es bastante más complejo. Pueden ser úlceras, pueden ser sangrados de tubo digestivo, pueden ser varices en el esófago, etcétera. Y en el colon, pues lo más común que encontramos pueden ser divertículos, pueden ser pólipos, pueden ser úlceras, pueden ser tumores, tanto arriba como abajo. Es una amplia gama de posibilidades, pero dentro de lo más común es eso lo que encontramos. Ok, entonces, pues generalmente se utiliza como un método de prevención, ¿no? Intentar encontrar algo antes de que se enseñe, digamos, que se haga saber que existe dentro del cuerpo, y cuando ya esté causando como pues problemas fisiológicos, entonces como qué tan seguido nos recomienda ir a hacernos estos estudios para justo prevenir que se lleve a mayores estas enfermedades. A ver, este es un tema muy importante. Hay muchas entidades o enfermedades que pueden ser heredables. Ejemplo, cálculos en la vesícula biliar, reflujo, lo que la gente conoce como hernia hiatal, que es incorrecto. Okay. La enfermedad es el reflujo, no la hernia, a menos que sea una hernia gigante. La gente va cuando ya se siente enferma en la mayoría de los casos, cosa que no debería de ser. Ejemplo, cuando tienen generalmente dolor, o tienen sangrado, o tienen náusea, o algún síntoma gastrointestinal importante. No debería de ser así. Si hay algún antecedente en la familia, por ejemplo, de cálculos en la vesícula, de reflujo, de tumores en el colon o en el estómago o en algún otro lado del tubo digestivo, dígase páncreas, hígado, también, o sea, es muy grande toda la lista de enfermedades, pero si hay antecedentes familiares, yo creo que es mejor prevenir, como dices, claro, que llegar tarde a los diagnósticos. Entonces, se sugiere sobre todo
que después de los 40 años, o de hecho antes, tenemos nosotros pacientes en edades de adolescencia que tenemos que hacerles estudios porque ya empiezan con síntomas. Pero reitero, llegan ya cuando están enfermos. Pero lo ideal es que lleguen antes de que se enfermen. Entonces, aquí hay una cosa que tengo que mencionar y es muy importante. Se abusa mucho de los diagnósticos patito, voy a decirles así. Todos los pacientes prácticamente que llegan han visitado a muchos médicos y van diciéndome, doctor, tengo gastritis y tengo colitis nerviosas. Esos son diagnósticos que no son válidos. En cambio, nosotros prácticamente en el 99.9% de los casos hacemos diagnósticos diferentes, pero hacemos diagnósticos muy exactos, Daniela. Okay. Entonces, cuando se hace un diagnóstico con mucha exactitud, sabes exactamente cuál es el tratamiento que tienes que dar. Claro. Y eso nos conduce a un mayor porcentaje de éxito, desde luego. Y pues bueno, creo que una de las inquietudes que tenías tú era preguntarme sobre lo de la hernia tal o el reflujo, no sé. Sí, exacto, justamente sobre el reflujo, si nos puede explicar mucho más a detalle qué es lo que es, porque igual, siento que siempre salen estas historias de, ay, es que comí muchos taquis y ahora tengo reflujo, entonces, si nos puede explicar con más exactitud lo que es, cuáles son sus causas, etcétera. A ver, la causa generalmente es hereditaria. O sea, uno o ambos padres han tenido ese tipo de problemas. Okay. Llegan diagnosticados como gastríticos. Y eso es un gravísimo error, porque entonces si tú tratas una gastritis, pues te quedas sin curar a los pacientes. Y estoy hablando de curación, que ese es el objetivo fundamental que nosotros tenemos. No el del alivio de los síntomas, sino la curación de un paciente. Entonces, la mayor parte de los pacientes dicen, doctor, vengo porque tengo gastritis. ¿Y qué crees? Tienen reflujo, muchos de ellos. El reflujo, en la nomenclatura internacional, se llama enfermedad por reflujo gastro, o sea, del estómago hacia el esófago, ERGE. Entonces, es la falla de una válvula que se encuentra exactamente entre el esófago y el estómago, que cuando comes se tiene que abrir y después se tiene que cerrar. En el caso de los pacientes que están enfermos, no se cierra de manera completa. Entonces, el ácido y lo demás, porque a veces vemos que hasta la bilis se puede regresar hasta el esófago, lo quema. Y esto se traduce en, obviamente, una enfermedad que puede ser de diferentes grados. Una de las clasificaciones más actuales que existen es la clasificación de Los Ángeles, que va de la A, B, C y D. Okay. La A es la menos grave, la D ya es la más grave, en donde existen úlceras, etcétera. Entonces, es todo un universo de posibilidades. Estoy hablando nada más del reflujo, pero el reflujo también te puede conducir a la larga a un cáncer si tienes cambios de células y no te das cuenta. De ahí la importancia de hacer estudios especializados muy bien hechos y cuando es necesario tomar biopsias. Porque se te puede ir el diagnóstico, o sea, digo, a nosotros no, porque nosotros insistimos mucho en los estudios cuando es necesario. No lo hacemos de manera rutinaria, pero lo hacemos de manera muy frecuente, precisamente para tener un diagnóstico exacto y poder hacer el tratamiento idóneo de cada paciente. Entonces, en conclusión, es la alteración de esta válvula con la quemadura del esófago, que se llama esofagitis, con estos grados de la A a la D, y no paramos en eso.
Tenemos también estudios complementarios en estos pacientes con reflujo que son absolutamente necesarios. No basta con una endoscopía para tratar a un paciente u operarlo. Que dicho sea de paso, los que requieren de cirugía, debe de realizarse esta cirugía por gente muy especializada. Porque no es una cirugía de quitar un órgano como en el caso de una apendicitis o en el caso de una vesícula biliar, sino aquí se trata de calibrar un órgano. Claro. Entonces es una cirugía mucho más complicada, que tiene una curva de aprendizaje muy prolongada y entonces nosotros ya tenemos todo un equipo muy bien armado y nuestros resultados altamente positivos, casi son cercanos al 100% a corto, mediano y largo plazo, es decir, óptimos. Y es a través de orificios muy pequeñitos, o sea, cirugía laparoscópica. Wow, entonces al final, pues, como el tiempo de recuperación me imagino que es también mucho más corto, ¿no? Mucho más. Tener una apertura tan pequeña. Mucho más. Y además el promedio de sangrado que tenemos es de media gasa de una operación. Wow. El promedio de duración de la cirugía es de 1 hora. Obviamente es anestesia general ahí. No todos los pacientes se tienen que operar. Pero cuando lo requieren, los resultados son óptimos. Y bueno, pues no solamente realizamos lo del reflujo, que es un capítulo importante, sino que además, pues nosotros hacemos, la mayor parte de todos nuestros procedimientos son justamente a través de orificios, que se llama cirugía laparoscópica, y a través de eso operamos apéndice, operamos vesícula biliar, operamos estómago, operamos colon, operamos hernias, tomamos biopsias de hígado, es muy amplio nuestro repertorio de posibilidades de cirugías, pero fundamentalmente son gastrointestinales y por vía laparoscópica. Y un detalle más, tenemos amplia experiencia en cirugía abierta también. Okay. Tan es así que yo durante algunos años realicé también trasplante renal. Wow. Pues muchas gracias, doctor, por explicarnos esta parte, y ahora me gustaría pasar a la parte de las células regenerativas. Estamos aquí hablando con el doctor acerca de muchas cosas, pero ahorita vamos a estar hablando acerca de las células regenerativas. ¿Nos puede comentar o explicar qué es lo que son? Porque la verdad creo que nadie en la audiencia va a saber lo que son, entonces me gustaría que si nos puede dar una introducción muy completa de en lo que trabaja y pues cómo es que funcionan las células regenerativas. Sí, Dani, esto curiosamente es más allá de mis especialidades originales, que como ya te había dicho, incluyen lo de la cirugía, gastroenterología, y que en algún momento, que ya no lo hago ahora, hice trasplante renal. En un posgrado que yo hice en un hospital de cáncer en Italia, en Milano, tuve la fortuna, por suerte, y fue verdaderamente una fortuna, que me mandaron a un curso sobre estas células a Suiza. Okay. Porque aparte Suiza está al ladito. Sí. Entonces yo llegaba inmediatamente y el curso lo daban incluso en un castillo. Wow. y ahí mismo lo hospedaban a uno, etcétera. Bueno, lo interesante es que yo lo aprendí con la gente que lo descubrió. Okay. El tratamiento, entonces, se llama terapia de células regenerativas. Yo tengo, como especialista en lo que acabamos de mencionar,
más de 30 años. Y con lo de la terapia regenerativa prácticamente estoy pues, más de 25 años. Esta terapia, de manera original, se ideó y de hecho está muy de moda. Por eso es que de lo que vamos a hablar son de cuestiones meramente profesionales, Okay. no comerciales. Claro. Entonces, esto está ideado originalmente, o se puso muy de moda, con otro nombre que se llama células madre. Pero okay. esto es mucho más allá de células madres. Entonces no le vamos a llamar células madres, Okay. sino terapia celular regenerativa, porque incluye muchas cosas. Esta prácticamente son injertos de células de ovino no nato, Okay. o sea, de fetos de ovinos seleccionados, muy cuidados, y con una tecnología muy especializada. Entonces obtenemos las células que se aplican en la mayoría de los casos en los glúteos, que son trillones de células en cada frasco. En la actualidad un tratamiento básico son 4 frascos completos. Entonces se dividen en los 2 glúteos, Okay. 2 frascos. Y aparte tenemos frascos de órganos específicos, que puede ser hígado, puede ser riñón, puede ser ojo, puede ser pulmón, aparato inmunológico, tiroides, etcétera. Tenemos una gran cantidad de, bueno, un buen número de células especializadas cuando se requieren. Entonces, si el objetivo fundamental es, y fíjate muy bien lo que te voy a decir, esto no es una cirugía plástica, esto es, el fundamento es la terapia anti-envejecimiento. Ok. A ver, te lo explico más sencillo y para el público. Sí. Yo estoy por cumplir 67 años. Wow. Yo no tengo cirugías, no me pinto el cabello, pero sí me pongo mis células regenerativas, sobre todo cada 6 meses o cada año, dependiendo, y me siento bien, y para mi edad yo no tengo hasta el momento ninguna enfermedad. Entonces, pues qué mejor muestra que de ello, ¿no? Claro. Yo nací en 1956, diciembre de 1956. Entonces, si el objetivo fundamental es el anti-envejecimiento, entonces lo que uno hace es poner solamente esos 4 frascos, porque lo que regeneras no nada más es la cuestión externa, sino también toda la cuestión interna, los órganos internos. Obviamente, en un paciente sano se ve reflejado en su cabello, se ve reflejado en sus uñas, se ve reflejado en su cutis y se ve reflejado en su energía y en muchos otros aspectos, pero son menos notorios los internos. Pero ese es ese es el aspecto fundamental. Pero eso lo puedes tú encontrar en la actualidad en cremas, en píldoras, en cosas que yo la verdad ni siquiera me intereso en conocerlas, porque no es un mercado en el que yo esté realmente, no es más bien una área en donde yo esté metido. Estoy mucho más comprometido con enfermos, muy enfermos, Dani, enfermos que ya están desahuciados, enfermos que muchas de las veces, en la mayoría de ellas, la medicina tradicional no tiene absolutamente ya nada que hacer. Y nosotros, con estas células, hemos tenido resultados increíbles. Y te estoy hablando de una experiencia de más de 25 años. Claro, sí, suena como que encontraron la fuente de la juventud. O sea, de verdad, se me hace increíble que pues no se tome tanto en cuenta en la medicina pues general, digamos, cuando es algo que claramente funciona a la perfección, ¿no?
Entonces, por ejemplo, me gustaría preguntarle como a qué edad cree que sea necesario o si es que se quiere utilizar este tratamiento, a qué edad sería la ideal para empezar a utilizarlo. Si es con fines anti-envejecimiento, el envejecimiento comienza de manera muy lenta a partir de los 30 años Okay. y después, ya conforme se avanza en la edad, entonces ya el envejecimiento va siendo más acelerado. Entonces, yo lo recomendaría en pacientes de 35 años para arriba o incluso de 30 para arriba. No es tan necesario, pero una ideal entre 35 y 40 años, si lo pueden empezar a hacer, es ideal si es con ese fin. Uh-huh. Y los resultados son extraordinarios, porque entonces lo que hacemos es detener el envejecimiento o retardarlo. Okay. Esa es la palabra, retardar el envejecimiento. Y pues tenemos obviamente muchos pacientes que van con esta finalidad y tú no puedes creer que generalmente son mujeres, la mayor cantidad, y no puedes creer la edad que tienen. De hecho, muchas de sus amigas les dicen qué se hacen. ¿Qué te hiciste? Y ellas les dicen qué se hacen. Y ya depende de la persona si quiere acudir con nosotros o no. Claro, sí, no, me imagino que todas sus amigas han de estar muy celosas porque además seguro usan las cremas que usted comenta y nada más no les sirven y ellas ya perfectas como si fueran de 20 años. Te doy un ejemplo. Yo he llevado a mis hijas, bueno, las llevaba al dermatólogo hace ya años, porque ellas ya son ahora adultas, jóvenes, como tú. Cada receta, solamente de cremas y cositas de esas, estaban ya hace muchos años arriba de 7,000 pesos cada receta. Wow. Era mucho dinero. Pero bueno, esto aparte tiene un detalle muy importante, Daniela. Es un tratamiento totalmente inocuo. Quiere decir que no hace, si no te hace bien, no te hace mal. Okay. O sea, yéndonos a un extremo, pero obviamente tiene muchísimos beneficios. Y esto que nada más hemos tocado la parte del anti-envejecimiento, que en mi opinión es muy importante. Muy importante. Pero lo que vamos a tratar ahora es algo que es todavía mucho más importante y de lo cual me enorgullezco más del trabajo que realizo. Sí, justo le iba a preguntar ahora como cuáles son, ya vimos lo estético, que sería como el retroceso del envejecimiento, pero desde un punto de vista pues más, no me gustaría decir médico porque pues todo es médico, claro, pero desde un punto de vista más dentro del cuerpo, ¿cómo pueden funcionar estos tratamientos? Se habla de órganos, etcétera. Hablemos por órganos, para que la audiencia pueda verdaderamente darse cuenta de lo más común que vemos. Y esto es algo que la gente no lo cree, e incluso la comunidad médica muchas veces duda de esto. Pero nosotros tenemos ahí los testimonios, tenemos a los pacientes, tenemos sus teléfonos, tenemos los resultados de laboratorio, fotografías, todo lo tenemos. Lo más común, paciente diabético que le empieza a fallar la vista y que ya empiezan a tener falla renal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Empiezan tirando proteínas por la orina. Y yo, como tengo experiencia en lo de trasplante renal, me doy cuenta de inmediato. Claro. En ese momento le digo, está empezando a fallar el riñón, que es una de las complicaciones más comunes de la diabetes. Si encontramos al paciente todavía con un poquito de agua en el vaso, quiere decir con células funcionantes, aunque sea en un 10, 15, 20%, en ese momento, si la terapia es aplicada, con eso los mantenemos para que no lleguen a diálisis, Wow. a veces 7, 8, 10 años. Wow.
De otra manera, esos pacientes están destinados a llegar a la diálisis o quedar ciegos. La mayor parte de los pacientes que tenemos de esto, de insuficiencia renal crónica por diabetes o por otras causas, Daniela, ahí están. Tenemos pacientes que incluso han llegado con preoperatorios para que se les ponga la diálisis y ahí están, sin llegar a la diálisis. Esto no lo puede hacer nada salvo un trasplante renal. No existe medicamento, no existe alimentación, dieta, lo que sea, lo que tú me quieras decir, que frene ese deterioro. Nosotros lo frenamos. Wow. O sea, que estoy impactada, de verdad. Es increíble. Sí, claro. Incluso a mí, yo también estoy impactado, aunque tengo muchos años en esto, por los resultados. Porque lo mismo sucede también, esto que estamos hablando, es de lo más común. ¿Qué prefieren? ¿Que un paciente llegue a diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis? Es una vida miserable. Claro. Es mejor que acudan con nosotros, veamos su caso y si está todavía dentro de nuestras posibilidades, con todo gusto le ayudamos, con todo el gusto del mundo le ayudamos y a lo mejor, como va a suceder seguramente con muchos pacientes, a lo mejor pueden morir de otra causa, no de esa causa. Wow. Entonces, te das cuenta de la importancia que tiene y la fuerza que tiene el poner todos esos trillones de células que trabajan sobre las células sanas. Y esas células sanas las hacen trabajar al doble, al triple, al cuádruple y sustituyen al riñón. No necesariamente al 100%, pero con frenar la enfermedad es más que suficiente. No pedimos más. Claro. Lo que no queremos no queremos que lleguen a diálisis. El control de su azúcar se facilita más. La vista no se deteriora tan rápido. Y la neuropatía, que es el ataque a los nervios, también se controla de una mejor manera. Wow. No, pues de verdad quedé totalmente asombrada. O sea, la verdad se me hace... O sea, de verdad ya ni sé qué decir. Es totalmente increíble lo que están haciendo y la verdad, pues me da coraje de alguna forma que pues no se sepa tanto como debería saberse, que esto existe y que hay una manera de pues seguir adelante sin necesidad de, pues como usted bien dice, vivir una vida miserable por el resto de los 10, 15 años que te queden así. Sí, la verdad es que no, precisamente estamos aprovechando esto para la gente lo conozca, ¿no? Claro. Porque aquí yo lo pensé mucho antes de, vamos a decirlo, de darlo a la luz de una manera tan clara, tan evidente, porque el tipo de medicina o el tipo de terapia del que estamos hablando, prácticamente en México nadie lo maneja. Uh-huh. Nadie lo maneja. Y yo hago un trabajo que es con una absoluta discreción, honestidad, ética, pero con resultados. Y los tengo ahí en mi consultorio, están todas las grabaciones. Y están, muchas. Pacientes con alteraciones neurológicas, movimientos anormales, trigémino. Y muchos de estos pacientes, a veces, o trastornos, lo más común, trastornos de ansiedad y depresión, ataques de pánico. Muchos de estos pacientes ya ni siquiera requieren medicamento. Con la terapia mejoran al 100%. Y es solamente por darte algunos ejemplos. Claro. Pero por eso empecé por la parte renal, porque eso es de lo más común que vemos. Yo creo que muchas personas que nos escuchen tendrán verdaderamente que ponérselo de tarea, porque las evidencias ahí están. Uh-huh. Y hay una posibilidad. Pero si vas con un médico que no te puede ofrecer nada, salvo
medicamentos, dieta, y las enfermedades siguen avanzando, pues tu pronóstico es pésimo. Pero esa es la realidad, ¿eh? Sí, no, definitivamente hacen falta consultorios como el suyo, médicos como usted, que pues sean transparentes en el proceso del tratamiento, obviamente, y que pues nos dejen saber todas las posibilidades que hay, ¿no? Porque pues también muchas veces a los mismos pacientes de diabetes, regresando a eso, no se les explica que hay más que una solución, no se les explica que pueda funcionar este tratamiento y ya ha funcionado, pero no sé cómo hacerlo yo, o sea, como médico yo no sé cómo hacerlo, pero existe esta posibilidad y este consultorio que sí maneja eso, entonces, pues, creo que es súper importante que usted esté aquí, contándole a nuestra audiencia, pues, todo lo que conlleva este tratamiento y todas las maneras en las que nos puede ayudar, porque justo, o sea, ahorita estamos tocando la superficie, pero hay todo un como iceberg abajo de posibilidades en las que podemos utilizar este tratamiento. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos la tarea de la audiencia es seguir investigando, porque como usted bien dice, existe la doctrina que dice que estos medicamentos y estos tratamientos sí sirven, y pues definitivamente ahora su tarea es ir a verlo a su consultorio para platicar con usted. Pero ni siquiera son medicamentos, Daniela. Ni siquiera están clasificados como medicamentos. Eso es lo más hermoso. Claro. Porque no tiene prácticamente, o sea, tiene efectos secundarios mínimos. Okay. Y en muy pocos pacientes. Mínimos y pasajeros además. Y te puedo enumerar muchas otras, algunas de las enfermedades más comunes que tenemos en el consultorio con espléndidos resultados y sí, sin peligro. ¿En qué otras enfermedades podemos utilizar este tratamiento de células regenerativas? Bueno, sí, como no, con todo gusto, Daniela. Mira, hay que anticipar una cosa. Esta aplicación generalmente se hace en un estrato, en un espacio especial en las zonas glúteas. Uh-huh. No duele porque lo rebajamos con gilocaína. Okay. Entonces es un tratamiento también indoloro. ¿Qué enfermedades son las más comunes? Las más comunes que tenemos, ya habíamos hablado de la diabetes, insuficiencia renal o las consecuencias de la diabetes. Uh-huh. Pacientes cirróticos, ya sea por alcohol, sea por hepatitis o por enfermedades autoinmunes o de otra causa, porque hay muchas, uh-huh, que ya están desahuciados. Daniela, llegan a mi consultorio sin poder caminar, sin poder hablar, totalmente desorientados, con una cosa que se llama encefalopatía hepática. Tú les preguntas su nombre y no pueden hablar. Y los pones a escribir, que son de las pruebas, no pueden escribir, o escriben así rayas, y entonces está intoxicado el cerebro. Esos pacientes ya están desahuciados. Algunos llegan hasta con vómito de sangre. Okay. Que eso ya es otra cosa, se llama hipertensión portal, que no voy a explicarlo porque es muy complejo, pero es como las varices, pero en el esófago, como las de las piernas, y se revientan y vomitan luego sangre. Pero esa es una enfermedad, digamos, aparte. Pero se puede llegar a presentar cuando el hígado ya está enfermo. Entonces, esos pacientes los mandan a morir a su casa, o si acaso los mandan, los controlan de la manera que pueden, en el mejor de los casos, porque muchos se mueren. Claro.
y los mandan a su casa con medicamentos y a corto plazo generalmente mueren. Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, tengo la experiencia más añeja de un paciente, que voy a decir su nombre porque me lo permite, y aparte no tiene ninguna indiscreción. Mi buen y querido paciente Saturnino ya tiene 16 años de sobrevida después de que llegó en esas condiciones por hepatitis alcohólica. Y tenemos muchos pacientes que, si todavía los tomamos con un poco de hígado funcionante, los hacemos tener una vida digna y normal, digamos, con sus limitaciones obvias. Claro. Pero siguen siendo gente que está viva, productiva, y eso no se puede lograr igual solamente a través de un trasplante o controlarlos con medicamentos. Pero el logro que nosotros tenemos con estas células en este tipo de pacientes hepáticos es enorme, enorme, enorme. Otro de los pacientes que vemos con mucha frecuencia son de enfermedades, enfermedades autoinmunes, artritis, Sjögren, que es una enfermedad que no fabrican lágrimas, no fabrican suficiente saliva, en general las secreciones nasales, oculares, vaginales, etcétera, no producen suficiente lubricación. Entonces se llama esa enfermedad de Sjögren. Pero la artritis, el lupus, son enfermedades que lo único que les puedes dar son esteroides o les puedes dar medicamentos similares para controlar la enfermedad. Y son medicamentos que les afectan muchísimo a su organismo, a su estómago, y nosotros lo que logramos hacer es detener esa enfermedad, por lo menos hacerla menos agresiva, y por ende que tomen menos medicamentos. Claro. Y en algunos casos hasta dejan de tomar medicamentos. Tenemos pacientes con problemas tiroideos que podemos evitarles a veces hasta una cirugía. Tengo por ahí una paciente del ambiente artístico que seguramente, si me ve, ya sabrá a quién me refiero, que iba a ser operada en Estados Unidos, y me habló para decirme que quería que yo la operara aquí en México de su tiroides. Pues nunca terminó en cirugía. Le pusimos su terapia. Claro. Y tenía una cosa que se llama tiroiditis de Hashimoto, que es también una enfermedad autoinmune, y ya no tuvo necesidad de operarse. Y hay muchos ejemplos. Úlceras, por ejemplo, en las piernas, que nadie logra cerrar a través de ningún medicamento, crema o cosas por el estilo. Nosotros con esos tratamientos logramos cerrar esas úlceras, y porque hay pacientes que pasan meses o años con esas úlceras y no se curan. Con nosotros hacemos que se cierren esas úlceras, y como eso tenemos también muchos otros padecimientos. Ya en algún momento podremos platicar porque es muy extenso. Aquí lo importante es saber que es un tratamiento que no conlleva realmente riesgos, ¿no? Que eso es importantísimo, porque si tú te tuvieras que someter, conlleva más riesgo una cirugía, que es a lo que yo me he dedicado prácticamente en los últimos 35 años de mi vida, conlleva más el riesgo de una cirugía, y de todas maneras nos va muy bien. Claro. Que la aplicación de estos injertos celulares. No son inyecciones, son injertos de trillones de células, de peptonas. Entonces, la verdad es algo maravilloso. Yo quisiera que la gente nos conociera, que ante cualquier duda les proporcionaremos los datos, y
y que esto es algo muy objetivo, es algo real. No estoy inventando yo nada. De hecho, yo no lo descubrí. Pero de esto la gente no sabe. Claro. De verdad, digo, no, yo no estoy hablando de que la gente sea ignorante o algo, pero tengo la fortuna de que se me haya cruzado en mi camino esto y que pueda yo verdaderamente ayudar con enfermedades prácticamente incurables, premortem a veces, y sacarlos adelante. Pues sí, muchísimas gracias, doctor, de verdad fue un placer platicar con usted. Espero que nuestra audiencia igual haya pensado lo mismo. Y pues nada más, para terminar, ¿nos podría dar todos sus datos para pues ir con usted y platicar acerca de nuestros padecimientos, enfermedades para las que queramos su ayuda? Sí, con todo gusto. Nos encontramos en Federico T. de la Chica número 2, en el departamento 101, edificio Zurich, en Naucalpan, satélite, Estado de México. Los teléfonos son 55 53 93 12 31 y 55 52 40 12 87, los de mis recepcionistas. Mi celular, que es, yo creo que a donde pueden obtener más información, o si no, les puedo enviar información por correo. Claro. Que por cierto, aprovecho para decirlo, es gastrozurich@gmail.com. Okay. Y mi teléfono celular 55 2205 44 55. Y pues nada que agradecer, Daniela, al contrario, yo te agradezco mucho la amabilidad que has tenido de pues preguntarnos y de enterar a la gente de algo que de verdad, cierro con esto, es muy importante. Claro, muchísimas gracias, doctor, otra vez. Y pues eso es todo, de parte de Corte Informativo para la Metrópolis Urbana y de Dos Chicas Un Toque. Muchas gracias, doctor, y ya.